Pero otro punto que para mí es sumamente importante en relación con los movimientos... Ahora, perdón, yo le quisiera decir algo. Yo no soy una teórica de socialismo, y es el primer libro que escribo. Sí, Usted sí, me está haciendo preguntas. No, pero... Yo sigo contestando, pero es mi modesta opinión. No, por supuesto, no, yo tampoco creo ser como antes era la Iglesia Católica, ¿no? Exacto. Única y exclusiva depositaria de la verdad, ¿no? Y decía, extra ecclesiam nulla salus, ¿no? Fuera de la Iglesia no hay salvación. Sin embargo, cuando decía eso, dicho sea de paso, la Iglesia Católica, era una iglesia vital, ¿no? Era una iglesia... Cuando ya dejó de decir eso, cuando vino esto que llamaron el ayornamiento y la puesta al día y el Vaticano II, comenzó ya a perder esa intolerancia, ¿no? Sí, de ser... felizmente. ¿no? Bueno, claro, no sé hasta qué punto, porque yo lo que noto es algo que usted mencionó también, hay una creciente polarización, ¿no? Los buenos están por aquí, los malos están por allá, y si no estás conmigo, estás contra mí, y esto lleva a una esquematización del problema, ¿no es cierto? Y entonces de ahí a la espiral de la violencia, pues hay pues un paso, ¿no? Es que yo sí soy de las personas que creen que la violencia no surge de las mentes de tres malvados. No. Porque las mentes de tres malvados se encuentran en un terreno fértil. Yo le digo, yo sé positivamente de muchos casos de gente que ha ingresado a Sendero o al MRTA exclusivamente porque tenía comida asegurada y prácticamente un empleo, entre comillas. Muchísima gente. Pero además, por otra razón... No tiene nada que ver con... Claro, pero además por otra razón, ¿no? Y es lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de movimientos religiosos y movimientos políticos, básicamente estamos hablando de creencias. Y las creencias tienen que ser creídas con fe verdadera, auténtica, absoluta y católica, ¿no? Y no pueden introducirse ideas. Porque si usted introduce ideas, entonces resulta que usted es un revisionista, usted ya es, ¿no? Una persona, claro. Es que eso es lo que creo yo, yo creo que ese es el camino, que es el que tuvimos nosotros en los 70 o en los 60, el que no debe repetirse. O sea, yo no creo que pueda haber ninguna perspectiva de una sociedad diferente sobre la base de la fe. Yo creo que solo puede haber sobre la base de la libertad y de las ideas y del respeto a la diferencia. Pero distinguida mía, le quiero manifestar lo siguiente, ¿no? Las creencias, ¿no? Para distinguirle las ideas, las creencias son un sostén. Nosotros estamos en las creencias nos sostienen. Cuando nos mueven a nosotros las creencias, por ejemplo, en el terreno religioso, ¿no? En una reunión, por ejemplo, usted comienza a hablar y discutir o comienza a impugnar a tal o cual religión o a tal o cual iglesia, y de repente hay un miembro de esa iglesia que le dice, no, por favor, no te metas con mis creencias. Porque uno le está moviendo el piso al analizar eso, es decir, al introducir elementos conceptuales y con elementos, digamos, opinables, ¿no? Pero el creyente, por ejemplo, el verdadero creyente, el fanático, no puede permitirse dudar. Tiene que tener una fe de carbonero, una fe absoluta, así como en una novela, me parece que es de Wells, ¿no? Donde el protagonista o uno de los protagonistas era marxista, ¿no? Y le preguntan, ¿y por qué eres marxista? No sé, pero soy, ¿no? Esa fe de carbonero, ¿no? Eso es muy importante en el movimiento político, porque si uno va a comenzar a preguntar mucho y va a comenzar a analizar mucho, a pensar mucho, no va a ningún sitio, ¿no? Porque la creencia, la fe ciega, la sumisión absoluta, podrán ser en un plano de análisis, como intelectual. Pero ¿a dónde le lleva esa fe y esa creencia absoluta? No llevó a nada. Nosotros no transformamos la sociedad. Pusimos algunos elementos en la sociedad, pero no la transformamos. Sigue siendo tan o más injusta de lo que era en los años 60. Usted me dice, sin esa fe, sin esa creencia, sin esa especie de creencia ciega, no se consigue nada. Yo le diré que con ella tampoco. No, ¿Qué hemos conseguido en el mundo? Hemos conseguido hombres más libres, hemos conseguido hombres más realizados, no los hemos conseguido. Y no le quiero decir, por eso yo creo que sí hay que tener ideas, y sí hay que pensar y cuestionar el mundo, y hay que poner en cuestión el statu quo, con ideas que sean capaces de moverse, con ideas que sean capaces de ser activas. Pero lo que le quiero decir, vea, lo que le quiero decir es que las ideas tienen un poder, yo siempre he dicho, la convivencia y la inteligencia tienen una cosa en común, y es que ambas son potencialmente corrosivas y disolventes. Si usted se pasa en convivencia, es bien peligroso.
Y si usted pone mucha inteligencia, es muy peligroso. Usted imagina a cualquier líder, ¿no? Con poquísimas excepciones, pero a cualquier líder, a cualquier santón en el campo político, en el campo, ¿no? Rodeado de personas inteligentes, no lo imagina. No. Claro. No ¿Por puede. qué? Porque no puede, se viene abajo. No dura ni 2 minutos. Exacto. Claro. Pero ese es el poder, es el poder. Ah, pero por eso le digo, pero Es la el gente, poder. la gente no se va a guiar por ideas. Si la gente no se mueve por ideas, la gente se mueve por sentimientos, por emociones, por estados de ánimo, así, pero por ideas. ¿Usted cree que se mueve la gente por ideas? Yo creo que quién se mueve, habría que ver. Yo creo que sí hay gente que se mueve por ideas y hay gente que se mueve por creencias. Hay gente que se mueve por ideas y que es capaz de hacer cosas por ideas, por sus ideas y cambiar sus ideas. Es obvio. Si no, no estaríamos ni siquiera conversando acá. Y hay gente que efectivamente necesita una creencia para sobrevivir. Yo creo que no hay ninguna diferencia en esencia en la gente que cree en el pensamiento Gonzalo y en la gente que cree en el Señor de los Milagros, aunque me linchen. Es cierto, o sea, necesitan alguien que les diga qué hacer. Y en el fondo es más cómodo que tener que pensar en qué hacer. Y justamente por eso yo le decía, yo creo que sobre esa base no se puede hacer una sociedad justa. Y si alguien quiere realmente cambiar algo, no debe hacerlo sobre esa base, sino sobre la base de ideas. Y nos demoraremos más y seguro que yo no lo veré, pero la elaboración de una utopía de cambio para el Perú tiene que ser una elaboración de los mejores, de los más inteligentes, con ese intercambio, esa vivencia, esa comprensión de los reales habitantes de nuestro país, de todos, de los pobres, de los que tienen acceso, de los que no tienen acceso. Oiga, quería, así para terminar, porque el tiempo se vence, quería ver, acá el que fue obispo del Callao, Ricardo Durán Flores, ¿no? Ha publicado una obra que se llama La Utopía de la Liberación. Ay, Dios mío. ¿No? Bueno, no, a mí me cae simpático, y he estado en algún programa yo con Monseñor Durán, ¿no? Es una persona expresiva y todo, por supuesto yo no estoy de acuerdo con nada de lo que dice, pero en este caso sí. Vea usted, en la página 293 de este libro, dice: si se mejorase solo en un 50% la multidimensional y monumental corrupción, cualquier sistema mejoraría su rendimiento para el bien de la sociedad. Según Monseñor Durán, el problema no es la extrema pobreza ni la falta de ideas, rectores, no, sino la monumental y multidimensional corrupción. ¿Usted está de acuerdo con eso? Claro. Claro. Yo creo que, obviamente, la corrupción es una característica de cuanto más pobre es una sociedad y sus polos están más lejanos, la corrupción tiene el terreno mucho más ancho para poder desenvolverse. Es el caso. ¿Cuáles son las sociedades tremendamente? Todas las sociedades son corruptas, pero particularmente las sociedades como la nuestra, subdesarrolladas, el sudeste asiático, son sociedades tremendamente corruptas. Las dictaduras, acabo de leer un informe por ahí de derechos humanos donde cuentan que la Shell pone la mitad del presupuesto del estado de la dictadura de Nigeria. Van juntas. No son cosas aisladas, van juntas. La pobreza con la corrupción van de la mano. Y el atraso con la corrupción, con la pobreza, con la ignorancia, con la sumisión. En el fondo es lo mismo. O sea, que usted también esta vez está de acuerdo con Monseñor Durán. Bueno, si me dicen que las nubes son blancas, porque lo dice Durán, no voy a decir que son negras, obviamente. No, claro. Y una última pregunta, ¿no? Y esto, digamos, si usted quiere la contesta, si no, no, porque sale un poco del tema, ¿no? ¿Qué sintió usted cuando cayó la cúpula de Sendero? ¿Cuál fue su reacción? ¿Qué sentí yo? El 92, ¿no? Bueno, yo sentí que se terminaban de caer las posibilidades de una respuesta autoritaria a la sociedad, a la injusticia de la sociedad, o que comenzaban a terminarse, a agotarse esa capacidad de respuestas autoritarias,
que en el fondo estaban reproduciendo los mismos esquemas jerárquicos de la sociedad que criticamos nosotros, los de la izquierda. Y yo creo que Sendero en ese momento ya hacía bastante tiempo que había dejado de ser izquierda. Ya hacía bastante tiempo, desde el año 83, cuando tuvieron su comité central y decidieron sacar a sus cuadros de las fábricas y de los movimientos de masas, de los sindicatos, y comenzaron a matar indiscriminadamente, particularmente a dirigentes populares, a dirigentes campesinos. Yo creo que, yo por lo menos sentí eso, ¿no? Me quedé muy impactada, no le podría decir alegría o tristeza, no tuve ese tipo de sensaciones. Inmediatamente lo que pensé fue, creo que por fin comienzan a tener término este tipo de respuestas autoritarias, ¿no? Yo sé lo que sentí, se lo voy a confesar, simplemente como analista, ¿no? Yo había previsto o había supuesto que debería, en teoría, haber una correspondencia entre los efectos producidos y la causa. En este caso la causa era el jefe de Sendero, ¿no? Entonces debería haber una correspondencia entre tanto efecto y entonces la causa también tendría que ser grande, ¿no? Pero cuando vimos nosotros la causa, ¿no? Y yo recuerdo que en esa época estaba en el Meridiano de Lima y organicé un conversatorio sobre, ¿no? Justamente la captura y las repercusiones que había tenido esto, ¿no? Y dije eso, ¿no? Que había una absoluta desproporción. Porque nosotros vimos, ¿no? a una persona como Guzmán, que era una persona sumisa, que era una persona, y esto sí me chocó, asustada, ¿no? Que a las pocas horas estaba pidiendo su remedio contra la psoriasis, ¿no? Entonces, ya al año estaba negociando con el gobierno. Bueno, no, pero ese también ya, además, ese fue también ya eso, otro error, no de Guzmán, ¿no? No de Guzmán. Pero yo decía, ¿no? El mal también tiene una grandeza, ¿no? Entonces, si uno ha cometido un gran mal, pues tiene que ser, digamos, condigno con esa grandeza cometida de mal, ¿no? Pero no puede ser pequeño. Entonces, ahí había una falta de correspondencia que me chocó, ¿no? No sé si a usted le ocurrió. Claro, es que hay una elaboración de la imagen, lógico. Yo le digo a usted, vayamos a la religión. A cualquiera de estos cultos fanáticos de Sarita Colonia, de la Beatitude María, o sea, ¿qué cosa es lo que hay realmente detrás? No hay nada. Es una construcción, en el caso de Sendero es una construcción que se hace con ese fin, ¿no? Muy bien, y debemos desgraciadamente concluir aquí este programa. Agradecemos con toda sinceridad a nuestra ilustre interlocutora y con ustedes será hasta una oportunidad.